Ay. Hola, ¿se escucha? Sí, bueno. Hoy vamos a dar inicio a la tercera sesión de la Universidad Uso Socioambiental respecto al curso de formación Crisis Hídrica en Chile desde una perspectiva feminista, en la que la profesora María Cristina Francú y Macarena Salina Camus y también, si no me equivoco, la profesora Retamal estuvieron con nosotros acompañándonos en todas estas sesiones, donde hemos podido conversar temas muy relevantes en cuanto a la crisis hídrica y siempre con esta visión desde los estudios feministas y en particular los estudios que han podido hacer las docentes en ese sentido. Así que estamos muy contentos de este ciclo, de que se haya dado y que ustedes también se encuentren presentes. Ya saben que los contenidos se encuentran en el Padlet, al cual podrán tener acceso y también las clases grabadas. Y en esta ocasión vamos a tener, creo, la presentación de Macarena, si no me equivoco, sí. Y así que cualquier pregunta pueden ir haciéndola a medida que va la presentación y agradecemos desde ya su presencia en esta sesión. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Carla, muchas gracias a todas las que nos acompañan el día de hoy, a nuestra última sesión del curso que hemos preparado. En el fondo voy a empezar con una presentación, pero también María Cristina también va a estar dando esta clase, Claudia en el fondo también complementar, y todas en el fondo invitadas, por supuesto, a levantar la mano, comentar, contarnos su experiencia. O sea, este espacio, les recordamos, lo construimos entre todos. Así es que voy a comenzar a compartir. Me avisan cualquier cosa. Se ve bien. Debería estar en modo presentación. Sí, se ve Ahora bien, sí. Mac. Ya. Ya, perfecto. Entonces, y bueno, y de acuerdo a nuestro calendario, hoy día vamos a hablar de una gestión integrada del cuadro de una perspectiva de género, la participación de mujeres a distintas escalas. Eh, para comenzar y un poco recapitulando, ¿cierto? Porque ya hemos conversado un poco de los efectos que trae el cambio climático. Aquí les quisimos compartir en el fondo algunos datos para que los tengamos en consideración. Brevemente voy a ir pasando por ello. Contarles que el 80% de los desplazados por desastres relacionados con el clima son mujeres. Cuando hay daños estructurales en la infraestructura, se revela que hay mayor deserción en las niñas que en los niños. En las zonas, en las costeras presentan mayor vulnerabilidad, ya que dependen las mujeres en mayor medida de los recursos naturales para sustentar sus necesidades. También se reporta que hay mayor casos de muerte, 14 veces más probabilidades ante eventos, fenómenos climáticos extremos como las inundaciones, las sequías, y en hogares que presentan una condición de escasez hídrica. En el 80% de estos son las mujeres y las niñas quienes se encargan de suministrar el recurso a los hogares. Ahí ya Patricia nos estuvo comentando algunos de estos datos en la primera sesión. Entonces, multiplicando las desigualdades, el cambio climático y perspectiva de género. Hemos conversado un poco que en el fondo hay ciertos factores estructurales, por ejemplo, mayores desigualdades salariales, menores mujeres, menor cantidad de mujeres en puestos de liderazgo, los recursos están más en manos de hombres que de mujeres, y esto incluye la propiedad de la tierra, la propiedad del agua. Y esto repercute, por supuesto, en quiénes van a tomar las decisiones, quiénes van a participar de esos espacios y, por supuesto, quiénes se van a ver beneficiados. Entonces, esto, al final de cuentas, genera que haya desequilibrio, que haya brechas, y ante fenómenos climáticos extremos como la sequía, por ejemplo, las mujeres van a tener menores herramientas debido a estos factores estructurales. Por lo tanto, los efectos del cambio climático exacerban las desigualdades de género. Entonces, las políticas climáticas, los proyectos, los planes, las acciones que realicemos deben no ser neutrales en términos de género. Debemos, en el fondo, conocer esta realidad que está pasando y no perderla de vista de manera transversal en las acciones que realicemos.
Ahora, de manera como más de resumen, ¿cierto? Porque lo hemos conversado, la importancia del enfoque de género en el agua, efectivamente el poder de decisión, la movilidad, el acceso de la mujer a estos recursos se ve limitado porque hay brechas, ¿cierto? Incluidas en los temas de agua, lo que las hace más vulnerables a los peligros relacionados con el clima. Las mujeres continúan siendo el principal grupo encargado de la doméstica y de cuidado, por lo que forjan una relación más estrecha con el agua en su cotidianidad, especialmente en los contextos rurales. Eh, Me refiero a la alimentación, la higiene del hogar, la higiene de niñas y niños, etcétera. Hay diversa literatura que da cuenta que son principalmente las mujeres y las niñas quienes se encargan de acarrear el agua y la llevan a sus hogares para cubrir las necesidades básicas tanto de ellas como de sus familias. También importante mencionar que avanzar en inclusión es fundamental debido a que las mujeres pueden adquirir más conocimientos, habilidades, oportunidades sociales y económicas, pero también otorgan otros puntos de vista, otra experiencia, otros conocimientos cuando gestionamos el agua. Por eso es vital que ese conocimiento llegue también a la toma de decisiones. Pese a toda a esta literatura, esta evidencia que hay al respecto, hay escasa literatura en Chile, nos encontramos con que hay poco. Hace unos años atrás, cuando comenzamos a estudiarlo, acerca de la participación de las mujeres en diferentes contextos y escalas. Entonces, esto es relevante de poner sobre la mesa en el fondo porque necesitamos mayores estudios, mayores datos. También destacar que los países han promovido, se han puesto de acuerdo a través de distintos acuerdos internacionales, conferencias en materia de agua y género. Aquí dejé algunas para que las puedan ver en el fondo, que hay compromisos que Chile ha firmado, que Chile ha ratificado, para promover la participación de las mujeres en todos los niveles. Y aquí destacar la gestión integrada de los recursos hídricos. En el fondo, esta conferencia en Dublín, en el año 92, los países se ponen de acuerdo, como les señalaba, y se llega a este enfoque que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Aquí se da cuenta de una serie de principios que lo compartí aquí en la diapositiva, destacando que el agua dulce es un recurso vulnerable y finito. Se destaca que el desarrollo y el manejo del agua debe tener un enfoque participativo a todo nivel, donde la mujer juega un papel central en la provisión, el manejo y la protección del agua. También el agua posee un valor económico en todos sus usos. Sí, yo aquí quiero destacar el principio 3. En el fondo se reconoce el importante rol que tienen las mujeres y que en el fondo tenemos que trabajar para que ellas puedan participar de manera plena a todo nivel. O sea, hay compromisos asociados. ¿Y qué vemos en Chile? También quería compartirle un poquito de cuáles han sido los avances. Como les decía, si bien hay poca literatura en nuestro país y considero que hay mucho por avanzar, también es importante reconocer que han habido algún progreso como en la materia. Por ejemplo, hay un equipo técnico interministerial de cambio climático, que es de carácter intersectorial y técnico y está conformado por representantes de las instituciones que tienen que ver con cambio climático, y también se incorporó el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género con la idea de fomentar precisamente la consideración de género en temas de cambio climático. Hay una Mesa Nacional de Género y Cambio Climático, se reúne, puede participar en algunos encuentros, se reúne mensualmente para tratar de ver las brechas que hay en el tema y podamos tomar medidas de adaptación que no dejen a nadie atrás. También en la Ley Marco de Cambio Climático hay una serie de principios y quise destacar este de equidad y justicia climática, donde se señala que es deber del Estado procurar una justa asignación de cargas, costos y beneficios, resguardando la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades con enfoque de género. O sea, queda de manera explícita en este principio, en el fondo, y pone énfasis en los sectores, los territorios, comunidades y ecosistemas vulnerables al cambio climático. Entonces, igual es importante destacarlo. Junto con ello, también hay un programa, hay un comité interministerial de transición hídrica justa, en el fondo se le llama así porque vemos que esperamos que las cargas no las sigan pagando las mismas personas y que los beneficios también sean promovidos para todos y todos.
Y aquí las distintas dimensiones que aborda prioridades nacionales del recurso hídrico en el programa de gobierno, donde está el agua y la escasez hídrica, el derecho humano al agua y saneamiento, transformaciones institucionales, protección a los ecosistemas y la infraestructura resiliente y adaptativa, señalan que de manera transversal se debe incorporar el enfoque de género, lo que también constituye un avance en el tema. Como les señalaba, hay un comité interministerial de transición hídrica justa, donde se señala también que importante dentro de sus funciones está el asesorar al presidente respecto del análisis de reformas, medidas que permitan definir el contenido y alcance de una transición hídrica bajo principios de equidad, justicia ambiental y sostenibilidad con enfoque de género. Así es que, teniendo esa mirada, vemos que el cambio climático, sabemos que va a seguir intensificándose estos fenómenos extremos como la sequía y las inundaciones. Sabemos que hay un vínculo, ¿cierto?, entre agua y género importante, una serie de acuerdos, conferencias internacionales y los ODS, compromisos también donde Chile se ha comprometido desde el año 2015. Por lo tanto, necesitamos tener una coherencia entre todo esto para promover, para transitar hacia una gestión integrada efectivamente con enfoque de género. Eh, entonces, a partir de esto y de la necesidad de literatura que hay respecto de invisibilización del trabajo que hay en la escala doméstica, el libro Guardianas del Agua y Seguridad Hídrica en la Vida Cotidiana de las Mujeres, este trabajo que desarrollamos en conjunto con Isaura Becker, con la colaboración de distintas personas como Patricia Retamal y María Cristina Franco, que nos han acompañado, que estaban aquí en el curso. Bueno, para contarles, este libro recoge testimonios de 31 mujeres que viven en sectores afectados por la escasez hídrica, desde Coquimbo hasta la región del Maule. Están en distintas comunas, en 16 comunas en donde pudimos recolectar estos relatos. Aquí les presento brevemente un poquito cómo abordamos este libro para contarles las distintas comunas que hemos podido llegar. Y aquí a la derecha también cada región ubicamos un poco dónde están estas guardianas del agua, dónde están las entrevistadas que participaron en el libro, y como pueden ver está asociada a unos íconos, porque también ella identifica la escasez hídrica, que la inseguridad en sus territorios, en el fondo es por un tema de cambio climático, pero también se asocia a actividades extractivas como la minería, también lo asocian a las inmobiliarias, por ejemplo, acá en la comuna de Casablanca, como nos decía Alejandra Porras, también a los paltos, como nos señala ahí Camila Donoso, La Pilar, en Petorca. Entonces, se los comparto en el fondo para que ustedes también puedan ir, si les interesa profundizar, cuando vayan viendo las regiones, en el fondo cómo ellas mismas señalan que cómo se ha ido configurando esa escasez hídrica en los territorios, que se debe a distintos factores. Así es que, siguiendo con esto, contarles un poco por qué la importancia de la seguridad hídrica a escala doméstica. Aquí vamos al tema de la escala, ¿cierto? Porque hemos como puesto énfasis en este tema, y es porque con frecuencia hay estudios que abordan la seguridad hídrica, pero a escalas globales o a escalas de cuenca, y que pueden invisibilizar un poco lo que pasa en otras escalas como la doméstica, la escala local. Entonces, al final de cuentas, esos indicadores no necesariamente pueden reflejar la realidad que está ocurriendo. O sea, hay evidencia que puede que llegue el agua en una cantidad suficiente a ese grupo familiar, pero no necesariamente se distribuye de igual forma en los distintos integrantes de esa familia. O sea, las mujeres muchas veces dejan más agua a su hija, a su hijo, a su marido, o de una mejor calidad. Entonces, por eso es importante ir desmenuzando un poquito esos datos y conociendo cómo efectivamente llega esa agua a las distintas personas. Y eso se vincula mucho con el derecho humano al agua, que lo hemos ido conversando. O sea, esto va más allá de cantidad de agua, de disponibilidad, también tiene que ver con la aceptabilidad, tiene que ver con la accesibilidad, donde están estos servicios de saneamiento ubicados, se encuentran cerca del hogar, institución donde trabajamos, la institución educativa, por ejemplo, la asequibilidad, o sea, ese precio que tiene este servicio de saneamiento, si puede ser adquirido por todos, esa calidad e inocuidad, en el fondo, si esas instalaciones de saneamiento son inocuas, fáciles de limpiar y de mantener. Todas estas dimensiones son importantes para que hablemos efectivamente de una seguridad hídrica.
María Cristina, algo más. Yo tan solo quería como vincular todos estos aspectos muy importantes que de hecho yo salté la semana pasada el derecho humano al agua porque había demasiadas cosas. Vincular todo eso, las que estaban la semana pasada pueden pensar también eh, las problemáticas que hablamos del agua potable la semana pasada, ¿no? Como la baja presión, que la gente no les gusta el sabor, como con la desalinización o los camiones aljibe, el precio del agua sube mucho. Entonces, cuando estamos pensando en soluciones a la crisis hídrica, adaptación al cambio climático, todas estas soluciones tecnológicas o no que se ofrecen pueden garantizar que haya harta agua, pero vulnerar el derecho humano al agua para ciertas partes de la población, porque yo que tengo un trabajo fijo, si se triplica el precio del agua, igual de alguna manera lo podré pagar. O si no me gusta el agua desalinizada, voy a comprar agua embotellada, pero hay hogares que no pueden hacer eso, ¿no? Como un poco para hacer el nexo con la clase anterior. Super, muchas gracias ahí por el alcance. Así es que, siguiendo con un poco los resultados que nos encontramos en los relatos en Guardianes del Agua, aquí yo creo que ya hemos conversado un poco las problemáticas que suceden al interior de estos hogares. Cortes de agua que pueden ser imprevistos o programados, y que también pueden ser asociados a pérdidas de agua en los trayectos del camión aljibe. Ellas identifican cuáles son esas rutas por donde transitan esos camiones, y eso es importante de conocer en el fondo, como por qué un poco no llega esa agua en la cantidad suficiente y que genera cortes de agua en su hogar. También se asocia a la desconfianza en la calidad del agua. Ahí tal como conversamos, o sea, tiene un olor, no sabe cómo debería ser el agua en el fondo, tiene una turbiedad, una coloración roja, por ejemplo, por la presencia de sedimentos. Nos decían, en el fondo, yo pongo esa agua a contraluz y veo larvas, en el fondo no me genera confianza, aunque me digan que esto tiene la calidad, yo no confío, me genera desconfianza y no voy a querer tomar esa agua. También tiene un sabor salobre o con exceso de cloro. O sea, muy blanca, tiene mucho polvillo. No, al final de cuentas no me genera confianza esa agua. Hay problemas de presión y genera, por supuesto, o sea, nosotros no nos podemos duchar con agua caliente y aquí bienvenido sea la teterafón, el tarrofón, la ollafón. Así es como nosotros nos duchamos y olvídate de que yo voy a tener una ducha normal como ustedes la pueden tener allá en Santiago. eh, Esto también genera costos para acceder al agua. Si yo desconfío y tengo el poder adquisitivo, tengo en el fondo el dinero para comprar, voy a acceder obviamente a agua purificada, agua embotellada, en el fondo para suplir esa necesidad y porque esa agua no me genera confianza o simplemente la cantidad es demasiado baja y no nos alcanza. Esos son algunos de los principales problemas de agua que identificamos al interior de los hogares. Y al respecto, ellas identificamos más de 15 prácticas de uso a nivel doméstico y comunitario, porque en el fondo tenemos que hacer rendir esa agua. A veces son 100 litros, a veces son 50 y a veces son menos. O sea, por ejemplo, en Casablanca nos decían, tenemos nos ponen en las plazas unos estanques para ir a retirar esa agua y si dividimos la cantidad de agua que hay en esos estanques por todas las personas que están en nuestra comuna, la cantidad es irrisoria, o sea, con suerte 30 litros de agua diaria no nos alcanza. Por eso ellas recurren a muchas prácticas en el fondo para que pueda rendir esa agua, o sea, acarrean el agua en baldes y botellas desde quebradas, ríos, vertientes, entre otros, compran el agua purificada, acumulan agua lluvia y reutilizan, por supuesto, el agua grises. Realizan tareas domésticas en casas de vecinos, familiares de otras localidades. Me organizo, me planifico durante el mes, por ejemplo, decían, voy donde una amiga, allá voy a lavar mi ropa, en la otra semana voy donde unas familiares, en la ciudad, en el fondo, para poder ducharme, lavar otra ropa, en el fondo cocinar, me llevo comida a mi casa, porque en el fondo no me alcanza y me tengo que estar moviendo en el fondo para suplir.
esa agua que me falta. Entonces, en el fondo, como ellas nos dicen, un poco mi, mi planificación está en función del agua, no tengo otra opción. También revisan o limpian la infraestructura comunitaria, y aquí les compartí una ilustración que aparece en el libro, en el fondo refleja un poco cómo aprovechan esa agua, un lavado tras lavado, pero esto no queda ahí. Ellos aprovechan esa misma agua para la descarga del inodoro, por ejemplo, o si tiene una calidad más o menos adecuada, la puedo ocupar para regar mis plantas, para mis huertas, y para ellas son fundamentales. Y también la crianza de animales. Entonces, en este contexto, esta inseguridad hídrica repercute en una serie de dimensiones, trae una serie de efectos, como por ejemplo en las labores domésticas, aumenta, por supuesto, la carga de trabajo. Ahí ya nos contaba María Cristina en la clase anterior, ¿cierto? Hay mucho tiempo invertido en las labores domésticas y en horarios que no son habituales. En el fondo, cuando hay mayor presión de agua, que puede ser a las 12 de la noche, me pongo a lavar recién ahí, a cocinar la cena, mi hijo tiene que cenar muy tarde, tengo que cocinar para el día siguiente y al otro día me levanto igual muy temprano en el fondo porque igual tengo que trabajar y llevar a mi hijo al colegio. O sea, es una labor muy extenuante para ellas. Aquí les quise compartir una cita que en resumen refleja un poquito lo que sienten, yo creo que en general, de manera transversal en los relatos, aquí como nos cuenta Jacqueline desde la región de Coquimbo. O sea, el tema de andar con los tarros en la espalda es cruel, porque ella tiene que transportar esa agua desde el camión, o sea, no la deja necesariamente en su hogar, y eso, por supuesto, que genera un desgaste. Eh, Ellas tienen que, antes apretaba el botón de la lavadora, que era automática y que me ahorra mucho tiempo, y ya no lo puedo hacer. Cuando ahora tengo que cambiar a otro tipo de lavadora más pequeña, echar agua, parte de la más blanca, esa misma agua la ocupo para una ropa un poquito más oscura, y así aprovecho esa misma agua como para 5 lavados hasta que llego a la ropa más oscura. Dice que el agua en el fondo, o sea, este tema le cambió la vida al 100% en comparación a cómo vivía hace años atrás. Eso yo creo que refleja, si bien es de Coquimbo, yo creo que refleja un poquito lo que nos contaban todos los territorios respecto a la inseguridad hídrica. Esto también repercute en la economía del hogar. O sea, si no puedo sostener esas huertas, disminuyen mis oportunidades de emprendimiento. Ellas vendían mermelada, vendían distintos productos de sus huertas, de sus árboles, que han visto que se han ido muriendo y que al final no pueden sostener esos emprendimientos, y disminuye, por supuesto, la generación de ingresos. Otro tema importante es la salud física y mental. Ese acarreo, por supuesto, que trae dolores en sus manos, en sus brazos, espalda, pero también cuando la calidad no es adecuada, malestares estomacales. Muchos no han hecho con los niños, cuando el colegio tampoco tiene una calidad adecuada de agua. Comentan que las niñas y los niños se han visto afectados con malestares, y que también se tienen que involucrar, o sea, no solo en su hogar ni en su comunidad, también en los establecimientos educacionales, llevándoles agua para que puedan tener sus clases, no cierren los colegios y también no se enfermen del estómago. Todo esto genera mucho estrés en ellas, mucho en el fondo para hacer rendir esa agua, mucha angustia, impotencia de que en el fondo un derecho humano que debería ser garantizado para todas y todas, en el fondo ellas se sienten un poquito dejadas de lado, un poquito, bastante dejadas de lado por el Estado. Aquí les quise compartir una cita de Silvia Tapia, que dice que el hecho igual cuando uno es más joven tiene más fuerza, a pesar de que ha habido menos agua, todo va avanzando y nosotros vamos avanzando en edad, porque antes yo era joven, yo igual acarreaba agua con unas cosas en los hombros, con unos palos, ahora ya no lo puedo hacer, tengo que acarrear el agua. El hecho de no tener agua te deprime, esa es otra cosa que tampoco conocíamos, la depresión. Ahora se conoce porque de repente yo tengo ganas, llego contenta, feliz, pero hay días que no quiero ni regar nada porque me duele todo. Pero aparte de andar acarreando, yo creo que es la pena, la depresión, estrés, tristeza, rabia de no tener agua y de no poder hacer nada. Eso los comparto, que eso refleja muy bien el tema de cómo nos afecta a nivel emocional también este tema, pero también por la edad. Silvia es de la tercera edad, y por supuesto que afecta de manera diferente a una persona joven que por lo menos ya es desgastante, sabemos que es mucho tiempo también,
pero puedo acarrear esa agua, me puedo organizar, pero ella no, en el fondo afecta, tiene muy afectada su movilidad, dependen a veces, muchas veces de las vecinas y vecinos que ayudan a traer esa agua, y eso en el fondo genera mucho más malestares físicos para ella tener que trasladar esa agua, es mucho más complejo, por eso tenemos que tener esa mirada interseccional en el fondo, como nos comentaba Patricia, de que no solo son temas de género, sino que se van interseccionando distintos factores, distintas dimensiones, como la edad, etnicidad, zona rural, urbana. Bueno, ahí vamos a seguir conversando un poquito más de eso a medida que avanzamos en los relatos. Eh, yo Pero, quiero Cristina. decir una cosita, Maca, Ujú. para profundizar un poquito o repensar un poquito lo anterior sobre la salud física y mental. Es una cosa también más allá como de la edad de las mujeres, que es muy importante, también es como en qué tiempo estamos pensando la desesperación, porque es la depresión de la hora y la depresión o la preocupación de lo que va a venir después también, ¿no? Entonces, inseguridad, estrés, miedo, no tener ganas, etcétera, depresión, para lo que va a venir, pero también tanto en el trabajo de las guardianas del agua como el trabajo que hemos hecho como aparte en otros proyectos, hemos visto que como las mujeres no pueden regar, por ejemplo, sus huertos, sus flores, etcétera, se está perdiendo, se está como deteriorando, no sé cómo decirlo, se está perdiendo como su relación con la naturaleza, ¿no? Y para las mujeres que viven en áreas rurales, y no solo, no quiero caricaturizar, pero para decirlo un poco más reducido, para estas mujeres como que es muy importante este cuidado cotidiano de su verde, de sus flores, de sus plantas. Entonces, muchas de ellas no solo han visto cómo sus animales morir, pero han tenido que dejar secar como sus plantas, ¿no? Y eso también hemos encontrado como que perjudica como mucho su salud mental. Totalmente, o sea, su modo de vida, su costumbre, ver, como nos Sus contaban ellas, hábitos, sus porque igual las hábitos. plantas son unos seres que uno cuida, ¿no? Como Ajá, sí, y por supuesto que impacta más a una mujer mayor, o sea, en el fondo tenía toda mi vida, he tenido mi campo, mi huerta, un modo de vida que ya me cambió totalmente. O sea, tiene un impacto y ese cariño, apego a su tierra, porque en el fondo ese terrenito muchas veces de su abuela, de su tatarabuela, y que viene un conocimiento desde mucho más atrás, ese, la semilla también, ellas también, yo soy cuidadora de semillas, o sea, hay muchos temas involucrados que impactan demasiado y también a sus vecinos que van migrando, o sea, va cambiando totalmente mi territorio. Yo me juntaba con mis vecinas, mis vecinos, y veo que cada vez se están yendo a la ciudad porque en el fondo ven que aquí no hay muchas más oportunidades, que no, cómo a su hija, a su hijo, en el fondo no nos alcanza el agua, no nos queda de otra. Y eso como, totalmente impacta desde muchas perspectivas. Y aquí yo creo que eso es un poquito como lo que estamos conversando, la alimentación. Disminuye esa calidad, cantidad y diversidad de frutas y verduras que consumen porque no pueden sostener estas huertas y con ello el trueque de frutas y verduras. Nos juntábamos con nuestras vecinas y vecinos los fines de semana y compartimos lo que da la tierra y ahora eso no lo podemos hacer. Y también varias costumbres y festividades que se dan en sus localidades, eso ya no ocurre. Esto repercute en que hay una mayor dependencia de esos mercados, de esos negocios que están en otros lugares, me tengo que movilizar y tengo que pagar más, pago más y también por frutas y verduras que yo considero que son de menor calidad. Así que repercute en muchas dimensiones, pero también, pese a que afecta de manera importante este tema en muchas dimensiones, como le hemos conversado, también vemos cómo se promueve el trabajo comunitario, esta colaboración entre vecinas y vecinos, cómo las mujeres, en el fondo, como quieren dar solución a esta problemática, no solo a sus familias, sino que sus comunidades se involucran, participan de estos comités de agua potable rural y van adquiriendo conocimiento en temas legales, en temas de administración y se van sumando un poco
a la participación en estos espacios. Aquí les quise compartir la cita de Andrea Díaz de la región metropolitana, específicamente de la comuna de Tiltil. Y ella dice que la junta de vecinos, la presidenta es mujer, los otros dos directivos son hombres, pero por temas de trabajo y todo son las esposas las que van. Los directores de la junta de vecinos son mujeres. Acción ambiental, que una agrupación que está ahí en su localidad, son solo mujeres. También señala que, bueno, aquí cuando se hacen las protestas, porque nosotros, buenos para protestar, maravillosos, somos súper, estamos dados para eso, dice Andrea, son las mujeres las que llegan y después llegan los hombres. Somos las mujeres las que sí vamos, todo por un tema de trabajos también, la mayoría de los hombres, la mayoría trabaja como fuera en el pueblo, en faenas mineras, en tipos de trabajo como su marido que trabaja 14 por 14, o los otros son camioneros, entonces no siempre están en sus casas, están solo las mujeres, o sea, la mujer es la que se lleva todo el peso, pero también busca una solución. Aquí las mujeres las llevamos totalmente. O sea, por este trabajo, sabemos que hay roles de género socialmente construidos, o sea, con una división del trabajo, entonces el hombre va a llevar el sustento al hogar, el hombre busca el trabajo fuera, la mujer se queda en el hogar y en el fondo es la que se entera del problema, la que se enteró del corte y también busca solución. El marido llegó una semana después y no se enteró de que hubo ese problema. También tenemos que considerarlo cuando vamos conversando de este tema. Entonces, como señalaba, ahí las mujeres forman parte de estos liderazgos en la gestión comunitaria, van adquiriendo conocimiento, pero también una labor muy extenuante, posponen sus proyectos familiares en pos de su comunidad. Ahí yo me acuerdo mucho de que nos contaban en Colina, o sea, quiero vender mi camioneta, pero en el fondo, o sea, por tema de para tener más ingresos en mi familia, ocupar ese ingreso en otros temas, pero esa camioneta es súper importante porque cuando no hay agua, yo voy a traer agua en bidones y se la llevo a mi vecina. Yo sé que la vecina es mayor, que tiene 80 años, no va a ir a buscar esa agua y me preocupa y necesito esa camioneta para movilizarse. Entonces, ellas se preocupan y se posponen en pos de su comunidad. Aquí en esta cita, en el fondo, lo que quiero visibilizar es que ella, que es una secretaria de PR en la región de Coquimbo, señala que ella trata de relevar todos estos temas de cuidado, el cuidado de niños, que en el fondo las mujeres se encargan de cuidar a las personas con discapacidad, todo eso, pero en el fondo siempre se encuentran con una contraparte que es masculina cuando toman las decisiones. Y en el fondo lo miran estos temas bien de lejos porque, como ella dice, no han tenido nunca que lavar ni un traste. Entonces, no han tenido que cuidar a otra persona. Entonces, ahí generamos una brecha. Genera mucha dificultad como tratar de que la contraparte que justamente toma las decisiones es masculina y ve los temas como que es súper lejano, no ve esta relación entre género y agua. Por lo tanto, es súper complejo hacer cambios. Y aquí, pasando a otro tema un poquito, ¿qué vemos en la toma de decisiones? Aquí vemos que las mujeres se encargan principalmente del agua a nivel doméstico, que participan en el nivel comunitario para dar soluciones, pero en otras escalas, como en la organización de usuarios, la toma de decisiones, vemos que están subrepresentadas. Aquí les quise compartir esta cita también de una gerenta de Junta de Vigilancia, que ella señala que no porque tenga un porcentaje de mujeres se resuelve la participación de género. Mentira, no es así. La participación será real cuando la mujer que tiene una propiedad a su nombre sea quien se represente a ella misma en las reuniones de la organización. Cuando la mujer diga, yo voy a la reunión porque a mí me interesa, porque tengo espacio de participación, porque voy aprendiendo los temas y a medida que voy aprendiendo adquiero seguridad para participar y aportar a la organización. Recién ahí podemos hablar de una verdadera participación de género. Yo siento que seguimos siendo ciudadanas de segunda categoría socialmente. Podemos ser muy capaces intelectualmente, pero socialmente cuesta abrirnos espacios. De la mina se duda lo que sabe y se le pide demostrarlo. Del momento que el Código Penal nos trata distintas, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, queda mucha pega por hacer todavía por las mujeres. Ella, claro, nos habla de la importancia de promover en el fondo una participación efectiva de mujeres en estos espacios y no basta el tema de los números. En el fondo nosotros queremos aportar a la organización, me siento segura de mi conocimiento y me quiero involucrar. Recién ahí vamos a hablar de una participación efectiva de las mujeres. Y aquí quería comentar brevemente, ya para ir cerrando mi parte, un poco en la investigación que he estado desarrollando con Rodrigo Fuster y Ana Urquiza,
de los factores que inciden en la participación de la mujer en la organización de usuarios. Hay una dimensión de las costumbres arraigadas que hay en estos territorios rurales de campo. Un poco el tema del riego es un trabajo de hombre. Aquí las mujeres no tienen mucho que hacer. Tradicionalmente el riego es un trabajo de hombres. Ven que hay discriminación, se desconfía de sus capacidades, se minimiza su trabajo. Gerentas mencionan que recibe menores salarios también. Importante, muy importantes son las capacitaciones. Hay falta de conocimiento, entonces ellas sienten inseguridad a la hora de opinar en esas asambleas que son espacios muy masculinizados, sienten que involucrarse más activamente en la organización es complejo, por el mismo tema de que sienten que tienen menos conocimiento. A pesar de que han tenido algún tipo de capacitación, señalan que ha sido en lenguaje técnico, que ha sido de difícil comprensión, por lo tanto no ha aportado significativamente, poco aterrizado en la realidad local, a las problemáticas que ellas tienen y que no ha tenido un enfoque de género. Entonces, esas capacitaciones parece ser que hay bastante que mejorar en el fondo para llegar a esos territorios. El otro tema es la división del trabajo. Consideran que las tareas de liderazgo y la capacidad técnica se consideran masculinas y las sociales tareas femeninas. Otro tema importante son las labores domésticas y cuidado, que efectivamente dificulta compatibilizar esos horarios, tener disponibilidad de tiempo. Por eso es importante cuando realizamos reuniones, cuando realizamos capacitación, en el fondo hacernos esas preguntas. ¿Pueden participar todos y todos? En el fondo estos horarios son adecuados también para que lleguen las mujeres en zonas rurales, no sé, ciertas horas que preparan la 11, que se preocupan de ir a buscar a su hijo al colegio. Entonces hay que tener esas consideraciones para que efectivamente estemos integrando a todos en estos espacios. También el lugar, efectivamente pueden llegar a estos lugares o solamente personas con vehículos. Hay que hacerse todas esas preguntas en el fondo para que puedan integrarse a los distintos espacios. Otro factor que incide en la participación que consideran clave es la solidaridad que hay entre mujeres. Las entrevistadas dieron cuenta que participan o que se motivan a participar en los directorios de estas organizaciones es porque otra mujer la invitó. Ven a las mujeres como referentes y que cuando hay otra mujer en esos espacios ha sido un apoyo clave. Me siento comprendida, nos entendemos, colaboramos, nos potenciamos en nuestro liderazgo. O sea, la mujer da un paso más allá para participar en esto, es porque vio a otra, no vio a otro hombre, vio a otra mujer. Entonces las mujeres somos referentes súper potentes entre nosotros. Y esa es una motivación en el fondo para participar en esos espacios. Y ya para ir cerrando entonces, algunos aportes de la participación de las mujeres en las organizaciones de usuarios, tanto directoras como administradoras de estas organizaciones dan cuenta que su forma de trabajo fomenta la colaboración, horizontalidad e inclusión. Identifican que los liderazgos femeninos propenden a eso, promoviendo una mirada abierta ante los intereses y problemáticas que atañen a todos los que participan en esas organizaciones, incluyendo a los usuarios más pequeños, los pequeños agricultores, enfatizan que hay que trabajar por el bien común, no olvidarse de nadie. Abogan por una gestión transparente, en el fondo son así, súper, hay que cumplir con las reglas, hay que cumplir con los acuerdos, hay que gestionar estos espacios de manera transparente, no a los robos de agua. O sea, en el fondo consideran que todos estos aportes que ellas realizan generan confianza en esos espacios, generan que las sigan haciendo cuando se van dando en el fondo el respeto por su entorno y se sienten muy queridas también. Así es que eso es lo que les quería compartir con respecto a la investigación que hemos estado desarrollando y la participación de las mujeres que hay a diferentes escalas. Y ahora doy el pase a María Cristina para la última parte. Gracias, Macarena. Yo creo que lo hacemos como cortito para es última clase. También nos gustaría mucho tener como sus impresiones del curso en ejercicio, o sea, no ejercicio, como una consulta, una encuesta como muy cortita. Entonces, en este curso, como habíamos dicho, que la idea no es como solo, o sea, la idea no es victimizar a las mujeres, ¿no? Frente a la crisis hídrica o frente al cambio climático y sus impactos. Queríamos también ver qué soluciones se ofrecen desde una mirada feminista, ¿no? Entonces,
eso tiene mucho que ver con las cosas que estaba contando Macarena y que dijimos desde el inicio de este curso. Un momentito porque tengo un amor gatuno un poco agobiante. Entonces, una cosa que tiene que ver con las propuestas también del Estado, vamos a ver como 2 o 3 cosas puntuales. La primera tiene que ver con eh, cuando el Estado normalmente está ofreciendo propuestas de adaptación, de soluciones a la escasez hídrica, por ejemplo, no hay agua, camiones aljibe, no hay agua, planta desaladora, no hay agua, etcétera, ¿no? Entonces, si combinamos eso con el tema del género y con el tema de la interseccionalidad, es muy importante no solo comprender las necesidades particulares de los territorios, pero también de los distintos grupos humanos y los distintos cuerpos, ¿no? Entonces, una de las sensibilidades que tiene el feminismo también es cómo entender a la persona dentro de su particularidad, desde su condición, desde esta mirada interseccional, ¿no? Y las teorías que podemos plantear, las alternativas, perdona, que podemos plantear desde la teoría feminista frente a esta homogeneización, eh, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver la próxima diapositiva, ¿no? Pero la idea es como que esta mirada que es como muy central, muy desde arriba hacia abajo, muy tecnócrata, tiene rasgos colonialistas, ¿no? Lo que funcionó en Alemania lo vamos a hacer aquí, lo que funcionó en Estados Unidos vamos a intentar de aplicarlo acá. Son bastante eurocentristas y también heteronormativas, ¿no? En este sentido, como que no considera las particularidades de las mujeres o, otras minorías en general, sino se tiende a pensar como desde el hombre blanco de clase media que puede acarrear agua, que puede pagar agua embotellada, etcétera, ¿no? La próxima diapositiva, por favor, Maca. Entonces, como decía Macarena, y aquí si leemos como la primera frase de esta diapositiva, hablar de posiciones o estrategias feministas no se trata de qué tipo de cuerpos toman decisiones, no se trata de que somos 5 mujeres y tomamos una decisión y esta decisión va a ser feminista y va a ser justa y va a ser inclusiva, ¿no? Cuando hablamos de feminismo, no hablamos tan solo de personas que han nacido con vagina, claramente, perdonen, es como un rasgo anatómico. Estamos hablando de un tipo de pensar, de una manera de pensamiento, como dice aquí, de tendencias, lógicas, hábitos e ideologías y formas de pensar según los géneros que son viables en momentos de toma de decisiones y planificación. Entonces, cuando estamos hablando de una estrategia, de una política, de un pensamiento que es feminista, podemos recurrir un poco a las 3 principales preocupaciones propias del feminismo. No significa que es la única manera con la cual podemos clasificar las preocupaciones feministas o las 3 únicas, ¿no? Pero según esta autora que a mí me gusta mucho porque ve de manera muy crítica cómo nos estamos adaptando al cambio climático y qué respuestas puede dar el feminismo, son esas 3 preocupaciones. Primero es el carnamiento, ¿no? O sea, incluir la escala del cuerpo, cómo me puede afectar a mí cierta política a nivel nacional, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo de todo lo que hemos hablado, vamos a mandar camiones aljibe en Petorca, entonces Macarena con Isaura hicieron su investigación como tan detallada y pudieron entender cómo se encarnan, cómo pasan, digamos, como al cuerpo estas políticas y sus impactos. Y para poder entender cómo se impacta a nivel cuerpo, a nivel individual estas políticas, tenemos que mirar las prácticas y las políticas de la vida cotidiana, ¿no? Cuando estamos hablando de políticas, de leyes, de estrategias, cuando se habla el territorio, ¿no? Normalmente se está pensando en una escala más grande. La cuenca, la región, la ciudad, el pueblo, la comunidad, pero lo que pasa en la vida cotidiana dentro de cada hogar es muy relevante para poder relevar vulnerabilidades e injusticias
que no se detectan en mayores escalas. Nosotros, por ejemplo, en el trabajo que hizo Isaura, la compañera de Macarena en la redacción, en la creación de las Guardianas del Agua, cuando Isaura estaba haciendo su memoria de título, habían tremendas historias de violencia familiar, intrafamiliar, que tenían que ver con la falta de agua, por ejemplo. Las tensiones que este deterioro ambiental puede causar, digamos, como en la vida cotidiana de las personas, por decir algo, son bien brutales y es una tremenda falta omitirlas de nuestros estudios y análisis. Otro, para juntarlo con el tercer tema que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? Entonces, si juntamos estas tres cosas, la vida cotidiana, la interseccionalidad y cómo estas políticas, cómo se pueden como encarnar, cómo las sentimos en nuestro cuerpo, pueden pensar los ejemplos que dijimos, ¿no? De repente cambiar el agua de la cordillera a agua desalinizada, no lo puedo tomar, me hace mal al estómago, pero no tengo dinero de comprar agua embotellada. ¿Cuál es mi posición? O estoy tomando el agua de camión aljibe o de la desalinizadora y no me gusta y lo tengo que dar a mis hijos, pero yo no tengo dinero para comprar agua embotellada. ¿Qué hago entonces? ¿No? Entonces, hay muchas, el tema de la presión que mencionaba Macarena, que lo dijimos la semana pasada, ¿no? Hay el precio del agua, cuando no lo puedo comprar y no puedo dar a mi familia el agua que yo considero que es de mejor eh, calidad, cuando no llega el camión de agua y no tengo agua en la casa. ¿Quién vamos a decidir quién se va si somos 5 y se tienen que duchar como se pueden duchar solo 2 personas? ¿A quiénes vamos a elegir? ¿No? Hay niños que no van al colegio cuando están con el periodo porque no quieren ir al colegio sin haberse duchado, por ejemplo. Eh, Eso, la siguiente lámina, por favor. Eh, entonces, yo aquí reservé como dos citas que me gustaron mucho y resume un poquito cuál sería como la respuesta feminista a estos problemas, ¿no? Entonces, en primer lugar, los modelos de pensamiento y acción feminista tienden a hacer hincapié en la toma de decisiones participativa, la colaboración, la creación de equipos, el reparto de poder, la resolución de conflictos y el razonamiento en función del contexto. Entonces, estamos hablando de conocimiento situado, qué es lo que pasa en este lugar, con estas condiciones, con estas mujeres o estos cuerpos y estas comunidades, cómo podemos colaborar para salir adelante y no estar en constante antagonismo, que es una manera, si caricaturizamos, es una manera bastante masculina, ¿no? No quiero caer en caricaturas como las mujeres son buenas, los hombres son malos, pero si vemos cómo se hace la gestión ambiental, la gestión de sociedad, igual como que hasta hace 20 años se hacía por hombres mayores de 60 años, en su mayoría blancos, vemos por dónde fue el mundo, ¿no? Yo tengo mucha fe en el poder femenino igual en cómo va a seguir la sociedad de aquí para adelante. Y además, la segunda cita, ¿no? Como las estrategias autónomas, o sea, fuera del Estado, fuera del mercado, no necesitan ser como en la clandestinidad, ¿no? Pero vamos a ver una estrategia autónoma a continuación, ¿no? Las estrategias autónomas y feministas de adaptación al cambio climático aseguran a la justicia ambiental y climática y se nutren por una larga historia de luchas de justicia social que defiende el feminismo, como la lucha anticolonial, antirracista, la feminista, crip, queer, etc. Entonces, lo que yo creo, yo pongo todas mis fichas en el feminismo para la sobrevivencia de la especie, no porque las mujeres son más bacanes o no porque era el momento del cambio, sino porque entiendo el feminismo no solo un movimiento que está luchando para la igualdad de las mujeres, pero para preservación de la vida en todo su sentido, y no solo hombres y mujeres, pero también la naturaleza, ¿no? Existe una inclusión, existe una equidad y la lucha feminista es la lucha
por la vida. O sea, no es feminismo si lo que queremos como que se mueran los hombres, por ejemplo, que se mueran los malos y que sobrevivan las buenas, ¿no? Como que el feminismo sí que apuesta eh, por una sustentabilidad en su sentido como muy positivo para todas las comunidades y ecosistemas. Y cuando hablamos de estrategias autónomas, nos estamos refiriendo, como les dije, suelen ser como acciones locales, no sé, desde repartir el agua que tenemos en nuestros estanques, ¿no? En una comunidad que está esperando el camión aljibe, hasta hacer una huerta urbana donde podemos sacar, no sé, cómo alimentarnos o por lo menos tener sombra, no sé. Todas estas son acciones de adaptación al cambio climático. Y, y, y de los estudios que estamos haciendo, yo siento que las soluciones que son como más justas son las que sí que surgen desde las mismas comunidades. Entonces, como el eslogan "solo el pueblo ayuda al pueblo", eh, igual yo creo que aplica mucho con el tema de cambio climático también. Y yo creo que últimamente, Maca, la próxima diapositiva debe estar el manual. Esta no es una acción, o sea, viene de una iniciativa autónoma, pero se hace en el marco de un proyecto de extensión de la Universidad de Chile, en conjunto con un equipo de grandes mujeres, la mayoría estudiantes y ex estudiantes de la carrera de Geografía, de Antropología y de Recursos Naturales de la Universidad de Chile, junto a funcionarios de la Universidad de Chile eh, y profesoras de Geografía, de Ingeniería Química, etcétera. Eh, Armamos en conjunto con la comunidad de Petorca un manual de cómo la gente puede gestionar el agua doméstica. Como decimos en la introducción de este manual, está pensado tanto como un manual de sobrevivencia, o sea, ¿qué puedo hacer yo viviendo en una zona rural de Petorca en este caso? Es aplicable en todas las partes con escasez hídrica, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer yo con este manual? Perdona, ¿qué puedo hacer yo en mi casa para poder resguardar la calidad del agua y economizar su uso? ¿Cómo puedo ahorrar agua de otras maneras o reutilizarla? Y por otro lado, más allá de un manual de sobrevivencia, también es un manual de combate, de una manera, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de conocimiento puedo tener para hacer una denuncia? Para poder denunciar las malas prácticas acerca del agua, ¿no? Entonces, el manual que se llama Nuestra Casa, Nuestro Cauce, si buscan eso, ¿no? Nuestra Casa, Nuestro Cauce, manual de autogestión de agua doméstica, hay un link con un PDF y pueden tener acceso a eso. No tenía mucho sentido poner el QR acá, pero igual como vamos a subir las diapositivas, quizás podríamos incluir el link del manual. Les animo mucho que lo bajen, pueden aprender cosas muy valiosas sobre la calidad del agua, de cómo reutilizarla, temas legales, consultas que podrían tener. Los contenidos de manuales, primero un capítulo sobre saberes locales y ancestrales y tiene que ver con la zona de Petorca eh, y, y, ciertos personajes que tienen que ver con ritos acerca del agua, plantas que sean medicinales, ¿no? Y entender un poquito cómo funciona el tema hídrico allá. El segundo capítulo tiene que ver con consultas y procesos legales, entonces ahí es como cómo puedo registrar un derecho de agua, cómo puedo denunciar si el sabor o la calidad del agua de la llave no es buena, cómo puedo denunciar si creo que alguien está robando agua. El tercer capítulo tiene que ver
con el tema de la calidad del agua de la llave, cómo debería ser su sabor, cómo debería ser su olor, qué puedo hacer para mejorar su calidad, etcétera, cuándo tengo que preocuparme. Y finalmente está el último capítulo que se llama Recuperando nuestras aguas, y allí estamos haciendo como un nexo muy interesante entre las aguas los flujos de agua de la casa y los nuestros con respecto a la menstruación. Y también hay muchas maneras de cómo economizar y reutilizar agua, ¿no? Estamos hablando de baños secos, de cómo hacer arreglos cuando está goteando, una cañería en la casa. Quizás no está todo el material allá, pero hay códigos QR, hay links a videos, eso. Entonces, este proyecto es un proyecto que es triestamental, se hace entre profesores, estudiantes y funcionarios de la Universidad de Chile. Es un proyecto inter y transdisciplinar en el sentido que juntamos muchas disciplinas y lo hicimos en conjunto con la gente porque nos interesó saber qué es lo que necesita la gente saber. No es como nosotras como expertas armamos un contenido para ustedes, sino que cuáles son sus problemáticas, qué consultas legales necesitan saber, cuáles son sus principales problemas con la calidad del agua para poder entenderlas al manual. Y finalmente es un manual que está como que está pensado para que sea inclusivo, ¿no? Para que se pueda usar por personas que tienen acceso a Internet, que tienen, incluso que personas eh, que son anotados, por ejemplo, hay muchos links a videos que otras personas le pueden hacer llegar. Es un manual que se difundió por la radio, se difundió por internet, ¿no? Como que utilizamos distintos medios para poder difundirlo, para poder ser lo más inclusivas, digamos, posible. Eh, eso, eso yo lo tomaría quizás no sé si es una acción feminista propiamente tal, pero tiene muchos rasgos de esta teoría feminista, ¿no? Del conocimiento situado, del trabajo con las comunidades, justicia, inclusión, y está, si bien no está... eh, no decimos que es un manual para mujeres, pero está muy pensado, tiene lenguaje inclusivo también y está pensado para mujeres y disidencias sexuales que sabemos que en la zona de Petorca como zona rural la situación es más difícil. Una última cosa, dos últimas cositas. Uno, que esto se impulsó por una colectiva que tenemos con otras mujeres, principalmente, pero no exclusivamente geógrafas, una colectiva hidrofeminista que se llama La Gota Negra. Eh, Nos pueden buscar en Instagram también. Y lo otro que Macarena muy bien menciona en los comentarios, que el manual también cuenta con o sea, incluye un cuento que se hizo pensando que se puede narrar a niños y niñas para explicar el tema de la importancia de cuidar el agua y un poquito del drama de su escasez. Y eso, yo creo que estamos en muy buena hora para, no sé si tenemos algo más o si ahora podemos dejar un espacio de conversa, de preguntas. Sí, yo creo que para aprovechar el tiempo y antes que se comiencen a retirar por la hora, que lo entendemos muy bien, yo creo que mejor quizás conversar un poquito de estas reflexiones que hemos tenido el curso, cómo lo han visto, hace sentido, qué han vivido en sus territorios, un poquito experiencias que nos quieran compartir, tal vez, no sé, creo que un poquito con qué nos quedamos. No sé si compartimos el Menti ahora o alguien quiere tomar la palabra antes de compartir el Menti para seguir cerrando. Sí. Ah, y hay una manita levantada. Dale, nada.
¿Me escuchan bien? Sí, se Sí. escucha. Sí, bueno, quería comentarles que soy de la zona del Choapa, que es un territorio que presenta bastantes conflictos, está muy cerca de la zona de Petorca. Sin embargo, me doy cuenta que estas iniciativas que me parecen súper interesantes, como este manual, ¿cierto? Que en el fondo es muy situado en la realidad de Petorca, pero que se extrapola a otras realidades de nuestro país. Así que en ese sentido las quiero felicitar, pero también mencionar la necesidad como que de esas instancias también se puedan presentar en otros territorios o dar a conocer. Quizás yo voy a hacer un poquito ese eslabón, pero ustedes mismas, las autoras del texto, puedan compartirlo, venir a mostrar estas iniciativas, porque en realidad este territorio, el Choapa en este minuto, presenta el más alto índice de masculinidad producto de la minería del cobre, y además se suma a ello digamos, una limitante bastante patriarcal en torno al acceso digamos, a la tierra, al agua. O sea, son pocas las mujeres que son dueñas de derechos de agua o, o que están a cargo de la administración de la tierra. De hecho, hay una desvinculación. Sin embargo, todas tienen sus huertitas, guardan semillas. Entonces creo que es necesario dar a conocer esta iniciativa. Podríamos hacer ahí un vínculo de alguna manera para poder eh, hacer un relanzamiento, quizás porque entiendo que se hizo en Petorca, pero que está abierto, digamos, para todos los territorios. Esa es como la pregunta y reflexión. Así que muchas gracias por el trabajo que realizaron ahí y también por el curso que lamentablemente no pude estar en una de las sesiones y, y me perdí de un poco, pero eh, estoy revisando sí el Padlet para ponerme al día. Así que muchas gracias y eso era mi comentario. Muchas gracias, Nanette. De hecho, estamos muy de acuerdo contigo y postulamos a un fondo, creo que por un tema burocrático no nos va a ir bien, que éramos como 30 autoras, pero estamos postulando unos fondos de ciencia pública para poder imprimir lo más manuales que podemos. Y la idea es, a mí me gustaría como continuar mucho este trabajo porque yo creo que no basta con hacer el manual, repartirlo en un territorio y terminar, como que esto puede, como dices tú, puede ser útil en muchas partes y se puede hacer una versión como más genérica, sacando como lo muy particular de Petorca y esto puede ser como una herramienta muy útil para personas, no solo que viven en zonas de escasez, pero que vivan en campamentos, por ejemplo, en general a hogares que no tienen un flujo continuo y adecuado, digamos, de agua. Gracias por tus comentarios. Sí, muchas gracias. No sé si queda alguna otra, alguien que se quiera tomar el espacio, contarnos su experiencia un poquito con el curso o tal vez otra iniciativa que estén desarrollando. No sé si alguna vez se participa de alguna organización colectiva y nos quiera contar. Cuando también este espacio puede ser sinérgico. Así que nos gustaría escucharla. Pamela, cuéntanos. Hola, compas. Muchas gracias. Yo por ahora me defino como una migrante, pero no por el agua, sino que una migrante laboral. Desde Lampa, pertenezco a Modatima desde el 2018. Soy de origen de Ayllita y transito por la cuenca del Mapocho y por la cuenca baja del Maipo. En mi comuna quiero dar una visión bien particular, que lo había dicho en otras clases, lo había escrito. Tenemos una población que de 60.000 habitantes pasó a 130.000 en menos de 10 años y no tenemos aguas superficiales.
también tenemos un 40% de la población que se abastece de agua por camiones aljibe. Pero creo que el feminismo, además de ser interseccional, el feminismo tiene que apuntar a ser un feminismo anticolonial y que esté centrado en la praxis, que esté centrado en el día a día, tal como lo han dicho, con todos estos relatos, con muchos relatos más que se pueden dar. O sea, también hay una división, quién es más feminista o quién es más ecofeminista que otra, y eso es un mal, es una desviación que nos hace daño como seres humanos y humanos en general. Y pienso que el feminismo va desde la práctica, la teoría y la práctica, día a día. Luchar por tener una igualdad de trato en las instituciones y no normalizar. Eh, a mí me han entrevistado, me han preguntado qué me ha afectado el agua. Y desde de mi compañera, algunas compañeras me dicen, no, pero si tú tienes agua, tú tienes una condición económica más alta, pero yo he estado tomando sin agua. Entonces también comparto esa ausencia de este elemento. Y ahora que estoy en la ciudad, además de haber pagado una cuenta, no sé, de 10.000 pesos mensuales, ahora estoy pagando 50.000 pesos mensuales de agua. Y antes éramos 3 personas y ahora somos 2. No tengo huerta que regar, no tengo jardín que regar y es demasiado injusto a veces la misma discriminación que se hace entre las defensoras de las aguas. Piensan que porque una estudió, por ejemplo, en la universidad, es una intelectual y piensan que uno por vivir en una casa mejor equipada o más grande, no va a pasar nunca por la precariedad. El Estatuto de las Aguas que la Constitución eh, promovimos como movimiento social y que quedó plasmado en el borrador de la Constitución del 2022, era ideal, porque no solamente garantizaba el acceso al agua y la justicia en materia hídrica, sino que también nos proporcionaba un acceso salubre, seguro. Yo acá estoy contra la naturalización, particularmente de que las mujeres son las que tienen que eh, llevar el agua a las casas. Sí, eso es en contexto de vulnerabilidad, pero yo he visto comunidades en el humedal, por ejemplo, en una toma, tenemos 29 tomas en Lampa, en que es colectiva la recolección de agua. Y no solo las mujeres de jóvenes o adultas se ven vulneradas, sino que las niñeces. Y en las niñeces no hay un sesgo de género. Las niñeces son utilizadas para también ayudar a recoger el agua. Y los adultos mayores y las adultas mayores, con sus carritos, yo vi y palpé esa realidad. Entonces, también pasa porque las niñeces y la adolescencia los tomamos como o adultos o niños, pero también se utilizan como acarreadores de agua, ¿ya? Generalmente eso en un contexto de precariedad absoluta de agua, ¿ya? De que no te llega el agua del camión de aljibe al contenedor y desde ahí te llega la llave, sino que hay que ir a buscar el agua, ¿ya? Generalmente se da eso. Pero, por ejemplo, en la ciudad también hay una injusticia, una injusticia en materia hídrica, y que es que el que tiene más dinero puede pagar un agua de mejor calidad, porque ahora ni siquiera el agua envasada te da una garantía de que el agua sea limpia, porque está envasada en plástico. Y el plástico, estamos llenos de plástico. Entonces, yo, por ejemplo, estuve 3 meses tomando agua de bidón, comprando agua de bidón, de la mejor calidad, que era una marca específica que me imaginaba que tenía osmosis inversa, qué sé yo, y después descubrí que al final igual no tengo certeza de esa agua, y ahora estoy tomando agua de la llave,
sí he tenido problemas estomacales, porque yo antes tomaba agua de pozo, de un pozo con tratamiento, pero es muy complicado, la gente naturaliza eso de que las mujeres seamos, las mujeres en todo ámbito, en toda área, somos predecesoras, somos lideresas. Si esto es una lucha en contra del patriarcado y es una lucha en contra del capitalismo, que es eminentemente patriarcal. Las empresas tienen agua, los nogales tienen agua y nosotras las mujeres, los hombres, los niños, todas las personas no tienen agua en Lampa. Tenemos 14,5 litros por día por persona y eso no se visibiliza. Eso, pucha, disculpen que me haya extendido, pero tenía muchas consideraciones que plantearles. Gracias. Gracias, Pamela. Además, estamos súper sintonizadas, no pides disculpas. Bien, bien dicho. Gracias por compartir. Sí, muchas gracias. Comparto mucho y gracias por contar esta experiencia que están viviendo desde allá. Ahora, como por el tema de tiempo, quisiéramos compartir un meeting súper breve en el fondo para quienes nos están acompañando y no han podido como quizás contarnos, no están, no sé, tal vez no pueden prender sus cámaras, pero igual quisiéramos un poquito recoger qué ha significado para ustedes el curso, qué han aprendido, qué ha sido importante para ustedes en este espacio, en estas sesiones, en estas 3 sesiones que hemos realizado. Entonces, ahora Claudia les va a compartir este Menti para recoger un poquito los aprendizajes que rescatan del curso. Son 2 preguntas y es súper breve, pero para nosotros es súper importante recoger un poquito esto de la experiencia que ustedes han tenido también. Así que si pudieran responder, va a ser súper cortito, se lo agradeceríamos mucho. Gracias, Maca. Tienen que... Ahí compartí el link por el chat del Zoom y aquí la idea es que puedan responder en conceptos cortitos, qué aprendizajes pueden rescatar y después les vamos a hacer otra pregunta y les voy a mandar otro link para que puedan responder. Y ahí va a aparecer, van a ir apareciendo las respuestas. Oh, qué raro. han podido entrar al enlace. No sé si han tenido algún inconveniente, nos cuentan, avisan, reacciones, deditos para arriba, si han podido entrar. ¿Qué aprendizaje rescatan de este curso? Si nos pudieran contar brevemente qué han podido rescatar, qué aprendizajes. Esto nos avisa, Clau, si van llegando respuestas para... Ahí están llegando. Marco legal, resistencia, hidrofeminismo, interseccionalidad, enfoque de género, urgencia de mejor gestión, muchos aprendizajes diversos. Qué Qué interesante. bueno, sí. Sí. Saberes locales, vidas desde el patriarcado. Oh, muy interesante. Se ven muchos aprendizajes. Me imagino que todas aprendimos varias cosas. No sé si alguien más falta porque responda. Si puedes rescatar ahí una fotito de la... Rescatadísima ya, totalmente. Súper, excelente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Súper, muy bonito. Ahora vamos a presentar, miren, ahí aparecieron más resistencia. Qué lindo. Amor también. Gobernanza, sí, amor, crisis, lo hidrosocial, gobernanza comunitaria. No, muy interesante.
donde dice que la crisis hídrica yo creo que afecta a todas las mujeres, era algo así, o no sé si era a todas las Que la vidas. crisis hídrica, sí, yo creo, es un Sí, golpe a todas sí, las mujeres, seguramente. sí, Es un algo. golpe a todas las vidas desde el patriarcado, Ah, de la crisis hídrica. ya, Ah, ahí ya ya, ya, explicaba. ya. Es un golpe a todas las vidas desde el patriarcado. Ya, ahora sí. Súper. Esa maca tenéis que rescatarla. Mm. Les voy a mandar el otro link y esta es una pregunta un poquito más, quizás tomarse unos 3 minutitos para reflexionarla, porque ahí les queríamos preguntar qué significó este curso para ustedes. Así que les mando al tiro el link. Y ahí pueden explayarse más porque no es 9 palabras. Claro, con esta pregunta esperamos explorar un poquito más allá de qué significó, más allá de conceptos, en el fondo si ha removido en algunos temas algo, alguna experiencia, algo un poquito más allá que nos quisieran comentar en el fondo, si se pudieran explayar un poquito más. Claro, sí. Si les removió algo en especial, algún recuerdo también. Se demora un poquito ahí en aparecer, pero tomémonos nuestro tiempo para reflexionar. Acuerpamiento, qué buena palabra. Encuentro de saberes. Lucha desde todos los flancos. Jayaya. Ay, 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 qué lindo. Ahí van a ir apareciendo más conceptos. Cristina quizá y Maca también pueden responder porque fue un espacio de Bueno, todas que aprendimos y nos llevamos cosas. ay, no sé qué poner yo. Lo podemos decir verbalmente, quizás. No sé si les funcionó, ¿Han podido entrar? Era más complicada la pregunta, parece. parece que era mucho pensar ahí. Sí. Pero está ¿Están bien. respondiendo o está complicado? No sé si para dar un poquito más de tiempo o están complicadas para responder. Ahí, mira, aparecieron. Mira, estaba pensando. Sí, pues. Oh, muchas gracias. Qué lindo. Podemos ir leyendo, a ver. Encontrarme con las compañeras mujeres y las luchas del cuerpo, territorio, aguas internas y de la vida por un futuro común que traiga esperanza. Reforzar conocimientos, escuchar experiencias y perspectivas de las disputas hídricas territoriales. Significa repensar mi historia, el cotidiano, mi infancia en la ruralidad. Hablar desde lo fundamental, que es el agua para nuestra vida y para el futuro. Conocer la importancia del enfoque de género en la creación y aplicación de políticas públicas. También entender la visión de otras mujeres que viven realidades diferentes en torno al agua. Qué Sí, bonito, muchas gracias. muy bonito. Un gran aporte para mí a nivel organizativo, territorial, laboral y personal. Agradezco este espacio de compartir experiencias de lucha por el cuidado de la vida. Muchas gracias, muy bonito. Qué bueno leerla así. Después no sé si podemos compartirlo para que lo suban a la plataforma, para que después la tengan también ustedes, tengan estas respuestas. En el pádel, no podemos. En el pádel, eso. Sí, que no me acordaba el nombre. Bueno, qué lindo.
No sé ahí si es que quieren las demás seguir respondiendo, pero después lo podemos descargar y se comparte en el PADE para que lo vean. Sí, muchas gracias por compartirnos estas reflexiones, qué significó el curso para ustedes. Para mí mucha colaboración, aprendo siempre mucho en estos espacios, por eso agradezco las palabras, agradezco que nos compartan su experiencia. En el fondo, este espacio siempre, como lo decimos, los construimos entre todas. Así que siempre aprendo mucho de ustedes, les agradezco y también es una oportunidad para seguir compartiendo esta experiencia de las guardianas del agua, por ejemplo, entre muchas otras mujeres que nos han compartido sus testimonios, nos contaron cómo viven en su vida cotidiana y en el fondo nos pidieron tanto en el fondo que lleguemos a otros espacios con esas historias que han sido tan invisibilizadas. Entonces para nosotros es muy importante compartirlo, nos tomamos con mucha responsabilidad. Así que agradezco el espacio, agradezco que nos hayan escuchado, que nos hayan acompañado. De verdad, para mí es muy significativo. Así que eso como por mi parte. Súper. Yo añadiría también, o sea, sumando lo que dice Macarena, para mí también es como extra especial porque son cosas que estamos haciendo en los espacios estrictamente académicos, en la sala de clases. Entonces, cada oportunidad de poder como, no, no es como de dar conocimiento, ¿no? De compartir espacio, de poder conversar, de poder mostrar lo que estamos haciendo y escuchar lo que otras personas les causa, que puede ser positivo, negativo, la idea es cómo interactuar, es muy valioso. Y en este sentido también agradecer a FIMA por la iniciativa, por la invitación, por el interés en lo que estamos haciendo, a ustedes que pudimos hacer una mini comunidad en estas tres sesiones, fue bien, igual se genera como un espacio íntimo, aunque estén sin cámara, aunque estemos en línea, igual una logra como, no sé si porque nosotros somos muchas o porque ustedes participan al final, pero un espacio como muy ameno y muy seguro y muy esperanzador también, ¿no? Como ver que compartimos visiones, ver el rol de feminismo, ver como la fe que le tenemos para la justicia eh, y la protección de la vida, no sé, como a mí me deja muy más optimista que antes de entrar al Zoom, por decirlo así. Así que les agradecemos un montón em, la asistencia, el interés, el intercambio, el feedback que nos dan y por favor ténganos en cuenta para cualquier cosa que necesite, no sé, literatura, que si hacemos otros cursos, que si hacemos charlas, que si quieren saber de la colectiva hidrofeminista, que si quieren saber más de las guardianas del agua, eh, eso. Muy abiertas a colaborar, a compartir, a darnos lo que necesiten. Sí, comparto mucho, así que cuenten con nosotras. La idea es también este trabajo colaborativo en red, así que nosotras felices de aportar, apañar en lo que se necesite. Así que sin más, como ya son las 8:30, queríamos pedirles si es que pueden prender su cámara y cerramos con una fotito para cerrar este curso que ha sido muy lindo para nosotras. Esperamos que para ustedes. Así que no sé si alguno más puede prender su cámara. Eh, Entendemos si no, sabemos que pueden estar complicadas o con mala conexión, pero cortito ahí. Gracias Margarita, gracias Francisca, Nanet. Eso. No sé si hay alguien más ahí por ahí. Damos unos segunditos, tal vez puedan prender la cámara. Si no, así estamos. Así estamos. ¿Parece? Falta mi gato. Ya. Tu gato, sí, pues que nos acompañó Ay, también todas Está las al lado, clases. pero ya le voy a dejar. Ya, listo.
Ya, entonces vamos con la foto. Eso. Ay, Nanet, apago la cámara. Podríamos Ya. poner una Sí, gotita de agua después también como reacción. la Puso, tenemos. ¿quién era? Araceli, no me acuerdo. No, la Pamela Millas. Esa. Ah, ya. Pero Ah, una de pero las no, puso un corazón azul antes, que un también. corazón azul también está bueno. Corazón azul, gotita de agua. O morado Vamos. también es buena opción. Ay, gracias, Denise. Ya, ahora sí vamos con las fotitos. 1, 2, 3. Eso. Muchas Eso. gracias. Súper, Muchas gracias. gracias. Que Ahora estén sí nos despedimos. Chao, muchas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias a Buen día. todas. Que les Ya, vaya muy un bien. abrazo y la vamos a estar molestando Eso. para que vean los territorios. Sí. Nos vemos. Chao, Contactarnos. gracias. En el Padlet dejamos los correos de nosotras. Porque Sí, las podemos chicas, incluirlo en el email de evaluación. Podemos. por favor, Súper, porfa. Están cordialmente invitadas al territorio. Súper. Abrazo. Muchas gracias. Chao, que Gracias. estés Muchas bien. gracias. Gracias María Francisca. Que Chao, les vaya chao. muy Claudia bien. Macarena. Chau. Chau. chicas.